Buenos días, somos Telmo Aguilar y Francisco Puente y vamos a explicar el efecto Sima normal. Una explicación clásica del efecto Sima, la cual fue dada por Lorentz en 1906, es que el electrón dentro del átomo tiene una fuerza de enlace o una fuerza restitutiva que es equivalente a la de un oscilador armónico. Esto provoca que el electrón gire produciendo un dipolo que varía con el tiempo. Y eso provoca que el espectador perciba una polarización elíptica y por lo tanto perciba una luz que está polarizada de cierta forma. En general, cualquier onda se puede descomponer en distintas componentes ortogonales. En este caso, como tenemos un campo magnético externo, se tiende a tener una componente, por así decirlo, lineal, justo en el eje donde incide el campo magnético y dos componentes circulares que son perpendiculares entre sí, perpendiculares a la dirección del campo magnético. Ya cualquier onda se puede ver de esta manera, sin embargo, cuando se aplica un campo magnético es conveniente alinear justo la polarización lineal con el campo magnético para poder explicar de manera coherente los efectos radioactivos. Y como se puede ver, si el campo es suficientemente intenso, aparece una fuerza magnética la cual modifica la aceleración y por tanto la frecuencia a la cual se emite luz. Y se puede ver que, por ejemplo, para una polarización derecha, la frecuencia experimenta un aumento, mientras que para una polarización izquierda la frecuencia experimenta disminución. En cambio, para la polarización lineal en Z, no existe ningún cambio en la frecuencia. Entonces, tenemos lo siguiente que se observa en el efecto Zeeman. El B es la luz sin ningún tipo de polarización, es decir, la luz entra directamente al detector y se puede ver los siguientes anillos de interferencia. El A es una polarización lineal que justo se ve al lado. Entonces ahí solamente se ve la línea principal, que es la línea Z, y por lo tanto ya no se distingue las otras líneas de bifurcación. Por otro lado, el C son las polarizaciones circulares, las cuales son ortogonales a la polarización lineal por el sistema de referencia, y por tanto, al aplicar un polarizador perpendicular a la polarización A, se puede ver únicamente estas dos líneas, que son justo las que ocurren por el efecto Zeeman. Sin embargo, ya con el avance de la física y el descubrimiento de la física cuántica, se puede dar una mejor explicación al efecto Zeeman, que es la explicación cuántica. Aquí lo que ocurre es que el electrón al dar vueltas alrededor del núcleo genera una corriente, la cual genera un momento dipolar magnético. Este momento dipolar magnético es dependiente del momento angular del átomo, el cual es dependiente del número cuántico ml. Y así la energía extra que tiene el átomo en un campo magnético sería esta de acá. Y la variación de frecuencia sería esta de acá, la cual el DTML representa la transición entre dos niveles energéticos, que es la cual da lugar a la radiación. Y justo la explicación cuántica nos da lugar a que en campos débiles se puede ver la separación debido al spin del electrón, ya que el electrón tiene un spin intrínseco. Y por tanto, justo en este gráfico podemos ver que la primera separación se debe al spin y tenemos un montón de líneas de emisión. Y por otro lado, cuando el campo es muy fuerte, tenemos la separación sinusual, donde se ve solamente tres líneas en cada transición electrónica. Entonces, se puede ver claramente que la explicación cuántica del efecto Zeeman es mucho más completa y mucho más acertada. Sin embargo, la explicación clásica logra dar con bastantes buenos resultados y explicar el fenómeno sin necesidad de entrar en todos estos engorrosos cálculos cuánticos. Y es por eso que la explicación que dio Lorentz al efecto Zeeman es de hecho lo que le dio el Nobel en 1906. Bueno, yo voy a explicarles unos métodos de medición del efecto Zeeman. El primer método consiste en acoplar una fuente de campo magnético que está también unida a una cámara. Por ejemplo, en este experimento tenemos una lámpara de cadmio y tenemos dos solenoides para que generen un campo magnético constante.
tenemos que esta lámpara de cadmio irradia una luz que está en interacción con el campo magnético. Esta luz atraviesa un diafragma que solo deja entrar una cierta cantidad de luz. Esta luz está ubicada directamente en el foco de la lente para que salgan los rayos perpendiculares hacia un filtro de color, el cual puede ser de una longitud de onda cualquiera. Y tenemos una lente que nos ayude a concentrar los puntos, un filtro polarizador lineal y una cámara que está conectada directamente a una computadora para registrar todo el patrón de interferencia. En las observaciones de este método, cuando no tenemos un campo magnético, vemos que el patrón de interferencia es prácticamente el patrón de interferencia que se produce en un interferómetro de Fabry-Perot, dado que en este experimento se emplea también este interferómetro para poder hallar los patrones de interferencia de anillos. Pero cuando tenemos un campo magnético diferente de cero o mayor que cero, se observa ya el efecto Zeeman. Como se observa, esto está altamente relacionado con los niveles con los niveles de energía de las capas de electrones. Entonces, en la última capa, por el efecto Zeeman y por este campo magnético externo, se divide en tres componentes el momento angular, en una componente en X, otra en Y y en otra Z, en los niveles de energía, y eso por esto se da el efecto Zeeman, como se puede observar en la imagen de la derecha. Ese es el patrón de interferencia que se llega a observar con el efecto Zeeman cuando el campo magnético es mayor que cero. Pero si nosotros agregamos un filtro polarizador perpendicular al campo magnético, observamos que el, el haz de luz central desaparece, puesto que tiene esta componente es perpendicular al filtro polarizador lineal, y solamente quedarían los otros haces de luz que se emiten, que no son perpendiculares, sino que son paralelos o tienen una cierta componente en la dirección paralela del eje del polarizador lineal. Y por otro lado, se observa el mismo resultado si es que se tiene un filtro polarizador paralelo al campo magnético. En este caso, no pasarían los dos rayos que vimos anteriormente, pero solamente pasaría el rayo central, el que es perpendicular al campo magnético. También tenemos un caso en el que si tenemos un campo magnético paralelo a las de luz, dado que existe una componente en la dirección de propagación. Por ello, se llega a observar aquí que tenemos una onda, un patrón de interferencias de anillos, pero gaussiano. Se observa que en el centro hay se observa una gran cantidad de irradiancia del haz de luz, pero conforme va aumentando en dirección radial, la intensidad va disminuyendo, tal como lo haría un haz gaussiano. Y lo curioso de este haz gaussiano es que si es que tenemos un filtro polarizador que esté paralelo o perpendicular al campo magnético, esto no va a afectar los patrones de interferencia de los patrones de interferencia del efecto Zeeman. Esto se debe porque la polarización resultante después de que sale de la cavidad o del interferómetro de Fabry-Perot no es una polarización lineal, sino es una polarización circular. Por lo tanto, no importa cuánto rotemos este polarizador o este filtro polarizador lineal, no va a haber manera en que se llegue a anular, pues hay componentes en X y Y o en las componentes paralelas y perpendiculares al filtro. Otro método de medición que no vamos a entrar a profundidad en este video es el experimento de Stern-Gerlach. Este experimento consiste en pasar un haz de átomos de plata por un colimador y a este haz de átomos pasarlos por un campo magnético que no es homogéneo, sino que varía con la distancia. Entonces, con este haz de átomos, se puede observar también aquí el efecto Zeeman, dado que si se esperaría que tenga una distribución gaussiana el haz de átomos de plata, pero no sucede así, sino que se forma
se forman dos patrones de interferencia, lineales y paralelos. Eso está muy ligado con el momento angular y el spin del electrón, conceptos que vienen de la mecánica cuántica, y por eso no vamos a entrar profundamente en este experimento, dado que su explicación meramente está dada en la mecánica cuántica, más no en la clásica. Pero sí, este es un método para también medir el efecto Feynman. Como discusión, propusimos un video que puede explicar mejor lo que se pretende decir, y es que el efecto Zeeman sirve en su gran mayoría para detectar los campos magnéticos que se observan en las estrellas. Por ejemplo, en el Sol se puede determinar cuán fuerte o cuán débil es un campo magnético dependiendo de la espectrometría que recibamos de un haz de luz que venga del Sol. Por ejemplo, en este video se explica mucho mejor. Observamos aquí la superficie del Sol y vemos aquí cómo se irradia tenemos como en la interpretación clásica un dipolo que está rotando y genera radiación. Por lo tanto, genera un espectro. Y esto y obviamente por el campo magnético también se puede detectar por el efecto Zeeman. Entonces, va aumentando la radiación, como se observa estas manchas solares, también aumenta el campo magnético, lo cual también hace ver más visible el efecto Zeeman por este espectro que se observa en la izquierda y en la derecha. Y obviamente el de la izquierda, al tener mayor energía, por tener una longitud de onda menor a los 400 nanómetros, por ser de rango azul, entonces va a tener una energía mucho mayor. Y bueno, así se observa que podemos medir el campo magnético mediante el efecto Zeeman, porque detectamos este espectro, y con este espectro podemos detectar así el campo magnético directamente del Sol, en este caso de estas manchas solares, y también de estrellas lejanas. Una de las principales conclusiones de esta investigación es el hecho de que, aunque la explicación clásica es buena y logra dar con una razón para el Zeeman normal, no explica el Zeeman anómalo. Y eso es una de las principales señales de que la mecánica cuántica debe existir, ya que al momento de usar la física clásica llegamos a la frontera del conocimiento y la única forma en la cual explicar este fenómeno de manera completa es usando la mecánica cuántica. De ahí que muchas veces cuando se trata de explicar efectos Zeeman de manera clásica se llega a unos márgenes de error bastante significativos, ya que la teoría, a pesar de no estar completamente equivocada, está incompleta, necesitando el momento angular y la cuantización del mismo para poder dar una explicación completa al fenómeno. A continuación presentaré la bibliografía utilizada para este video. Muchas gracias.